Todo comienza con un temblor en el alma, una mirada, un gesto, una presencia que parece contener el universo. El enamoramiento nos envuelve como una marea luminosa. Creemos haber encontrado la respuesta a todas las preguntas. Pero Nietzsche advirtió: el amor es el estado en el cual el hombre ve las cosas mucho más como no son. Amar es una forma de delirio sagrado, un instante de locura que nos arranca del suelo. Sin embargo, esa misma locura puede volverse un abismo. Lo que al principio eleva, después consume. Lo que prometía eternidad se convierte en espejo del vacío. Porque detrás de cada historia de amor hay una búsqueda más profunda, la de uno mismo. Nadie ama al otro sin intentar, de alguna manera, encontrarse. Por eso, cuando el amor termina, no solo perdemos al otro, nos perdemos un poco a nosotros, pero también ahí comienza la posibilidad del renacer. Nietzsche decía que la vida no es un refugio para cobardes, sino un campo de transformación. Y el desamor, aunque duela, es una de sus pruebas más reveladoras. No viene a destruirte, sino a despertarte, a recordarte que aún hay fuerza en ti, incluso cuando el corazón se ha cansado, porque todo amor que termina te devuelve, aunque con heridas, al centro de ti mismo. Y en ese regreso, si sabes mirarte con honestidad, comienza una nueva forma de libertad. Superar el enamoramiento no es olvidar lo vivido, sino comprenderlo. No es apagar el fuego, sino aprender a caminar entre las brasas sin arder. Es el viaje más humano y más divino a la vez. Aquel que transforma la pérdida en conciencia. Este es un recorrido en 3 pasos. 3 etapas donde el alma pasa del apego a la comprensión, de la herida a la fortaleza, del deseo a la libertad. Porque el amor no se supera huyendo, sino atravesando su sombra. Y al hacerlo, descubrimos lo que Nietzsche llamó la afirmación de la vida, ese poder interior que dice sí, incluso a lo que duele. Este no es un mensaje de olvido, es una invitación a recordar con sabiduría, a mirar lo vivido no como error, sino como espejo, a renacer no desde el rencor, sino desde la comprensión, porque solo quien ha amado y sufrido puede llegar a amar de verdad, y solo quien se ha perdido puede encontrarse. Paso 1. Aceptar el dolor y reconocer el apego. Todo enamoramiento comienza como una promesa de eternidad, una chispa que enciende la ilusión de haber encontrado lo que faltaba. Pero con el tiempo, la llama que iluminaba también puede quemar. Lo que antes era refugio se convierte en espejo, y el reflejo duele. Nietzsche escribió: lo que se hace por amor siempre ocurre más allá del bien y del mal. Y tenía razón, porque amar nos arrastra fuera de los límites, hacia lo incierto. Nos volvemos dispuestos a sufrir con tal de sentirnos vivos, a perder la razón si eso significa no perder al otro. El enamoramiento es una forma de locura sagrada, pero también una prisión invisible. Es el deseo de fundirnos con algo que no nos pertenece. Superarlo no empieza olvidando, sino comprendiendo. Comprender que el amor no fracasa, solo se transforma. Que lo que duele no es perder al otro, sino perder la imagen de lo que creíamos ser con él. En el fondo, no lloramos por quien se va, sino por la parte de nosotros que se apaga con su ausencia. Pero cada pérdida es también un renacer que aún no entendemos. Nietzsche decía que la vida misma es voluntad de poder, y el dolor, su campo de entrenamiento. Aceptar el dolor no es rendirse, es empezar a dominarlo, porque lo que resistes te domina, y lo que aceptas te libera. El enamoramiento es una forma de olvido, de nosotros mismos. Lo primero que se debe recuperar es la conciencia de estar solo. Estar solo no es vacío, es retorno. Es volver al punto de partida, donde nada sobra ni falta, donde uno aprende que amar no debe ser una huida de sí mismo, porque quien ama desde la carencia, ama buscando consuelo, no expansión. Y el amor que nace del miedo a estar solo está condenado a doler. No se trata de borrar lo vivido, sino de resignificarlo. Cada emoción tiene su tiempo, cada herida su sabiduría. Superar el enamoramiento no es matar el recuerdo, sino purificarlo, que deje de ser herida y se convierta en historia, que deje de ser apego
y se transforme en aprendizaje. Nietzsche escribió que el alma noble tiene reverencia por sí misma. Y reverenciarte a ti mismo es el primer acto de sanación. Porque el amor propio no se opone al amor al otro, lo fundamenta. Solo quien se pertenece puede amar sin perderse. En el enamoramiento confundimos entrega con abandono. Creemos que amar es renunciar a uno mismo. Pero amar no debería significar desaparecer, ni convertir nuestra identidad en una sombra de la del otro. El amor auténtico no pide que te arrodilles, sino que te eleves. El dolor aparece cuando olvidamos esa altura. El primer paso para superar el enamoramiento es mirar la herida sin miedo. No taparla con distracciones, no disfrazarla de orgullo. El amor no se supera huyendo, sino quedándose en el silencio. Porque el silencio no miente, muestra lo que el ruido oculta. Nietzsche decía, debemos tener caos dentro de nosotros para dar a luz una estrella danzante. Ese caos es el desorden emocional después del amor, pero en él también vive la posibilidad de creación. Cada lágrima que cae limpia el terreno donde puede florecer una nueva versión de ti. El dolor no es un castigo, es una forma de instrucción espiritual. Quien lo comprende, deja de sufrir y empieza a despertar. Paso 2. Transformar el dolor en fuerza interior. Cuando el dolor deja de ser negado, comienza su transformación. Ya no es enemigo, sino fuego que purifica. Nietzsche escribió, de lo que es más profundo, brota la más grande alegría. Y es cierto, solo quien ha caído al abismo puede conocer la altura del renacer. El sufrimiento deja de tener sentido cuando no lo usamos para crecer, pero cuando lo abrazas, cuando lo escuchas, se convierte en tu maestro más exigente. Enamorarse nos enseña a entregarnos. Perder nos enseña a fortalecernos. Ambas experiencias son necesarias para madurar el alma. Porque el amor no solo construye, también derrumba para que vuelvas a erigirte mejor. No hay transformación sin ruina previa. El dolor tiene una voz que pocos quieren oír. Susurra en las madrugadas, cuando el silencio pesa. Te muestra tus dependencias, tus miedos, tus vacíos, pero no para castigarte, sino para liberarte de ellos. Nietzsche afirmaba, aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Tu porqué no debe ser quien te amó, sino quien puedes llegar a ser después de ese amor. El sufrimiento canalizado se vuelve disciplina. La tristeza comprendida se vuelve lucidez. Cada noche de desvelo es un recordatorio de que sigues vivo, aunque duelas. Y esa vitalidad silenciosa es la semilla de tu nueva fuerza. Transformar el dolor no significa endurecerte. Significa aprender a no romperte ante cada pérdida. Es convertir la herida en un mapa, no en una prisión. Es usar la nostalgia como combustible, no como cadena. Porque el alma que aprendió a sufrir sin rendirse se vuelve indomable. Nietzsche lo llamaría voluntad de poder, la capacidad de afirmar la vida incluso cuando hiere. No para negar el sufrimiento, sino para darle dirección. Todo lo que atraviesas puede servirte, si lo interpretas desde la grandeza, y la grandeza no es arrogancia, es comprensión profunda de lo inevitable. El dolor te obliga a encontrarte contigo. Te quita lo externo para que mires hacia adentro. Te deja solo, pero no vacío. En esa soledad redescubres lo esencial. Tu espíritu no se quiebra, solo cambia de forma. Superar el enamoramiento no es apagar la emoción, es sino redirigir su energía hacia la creación, la lectura, la música, el arte, el propósito. Nietzsche creía que el arte era la forma más alta de sublimar el sufrimiento, que quien crea, sana. Que el dolor no destruye al espíritu fuerte, sino que lo pule. Por eso, cada lágrima puede ser un pigmento en tu obra interior. Empiezas a entender que la fuerza no grita, respira. No se impone, se sostiene. No necesita demostrar nada, solo permanecer. Cuando logras mirar atrás sin rabia, sabes que el dolor se ha transformado. Ya no pides que las cosas sean distintas, porque has aprendido del incendio. Lo que no me mata, me hace más fuerte.
dijo Nietzsche, y no hablaba de orgullo, sino de transmutación, el arte de no desperdiciar el sufrimiento. Cada caída se vuelve una herramienta, cada decepción, una lección que te enseña los límites de la dependencia. Y cada recuerdo, una brújula que apunta hacia tu autonomía emocional. El amor que dolió te estaba mostrando cuánto de ti entregabas sin medida, cuánto esperabas que otro sostuviera lo que solo tú podías construir. Al comprenderlo, dejas de culpar y comienzas a agradecer, porque todo lo que te rompió también te moldeó. Cada final trajo consigo una semilla de sabiduría. Y aunque a veces sientas que sigues en ruinas, ya estás renaciendo. Nietzsche habló del eterno retorno, la idea de vivir la vida como si tuvieras que repetirla infinitas veces. Imagina que este dolor, este momento, se repitiera para siempre. ¿No querrías hacerlo valer? ¿No querrías aprender de él? ¿Transformarlo en belleza? Esa es la tarea, darle sentido a lo insoportable. No hay redención sin aceptación. No hay evolución sin atravesar el fuego. La fuerza interior no se hereda, se conquista. Y se conquista cuando eliges levantarte una y otra vez. Cuando decides que tu historia no terminará en el abandono. Cuando comprendes que el amor no te salvó, te reveló. Y esa revelación, aunque duela, es el inicio de la libertad. Nietzsche decía que el espíritu libre es aquel que puede decir sí a la vida, incluso a su dolor. Ese sí es tu renacimiento. Porque en el fondo, no estás perdiendo amor, estás recuperando tu poder. Ya no necesitas ser rescatado, porque descubriste que tú eres quien rescata. Ya no buscas llenar vacíos, porque aprendiste a habitarlos con calma. Lo que antes era llanto ahora es silencio fértil. Lo que antes era ansiedad ahora es introspección. Así nace la fuerza interior, cuando la emoción deja de dominarte y se convierte en conocimiento. Y ese conocimiento no viene de los libros, sino de las cicatrices. Nietzsche escribió que el hombre sabio ama su destino, incluso cuando le hiere. Eso es amor fati. Amar la vida como es, no como la deseabas. Cuando alcanzas esa comprensión, el pasado deja de ser prisión y se vuelve maestro. Y el corazón, lejos de volverse de piedra, aprende a arder sin consumirse. No se trata de olvidar a quien amaste, sino de integrar su paso por tu vida. De reconocer que cada historia deja una enseñanza, que incluso lo que dolió te preparó para amar con más conciencia. La fuerza interior no se impone, florece en silencio, en la manera en que respiras más despacio, en cómo aprendes a estar contigo sin angustia, en cómo miras el mundo sin urgencia, sabiendo que nada te falta. Nietzsche decía, convierte tu vida en una obra de arte, y eso es lo que haces al transformar el dolor. Le das forma, sentido y belleza, hasta que deja de doler. Transformar el dolor no es olvidar, es evolucionar. Es amar incluso la cicatriz, porque te recuerda que sobreviviste. Es comprender que la herida fue la puerta de entrada a ti mismo. Lo que parecía pérdida era en realidad un reencuentro. La fuerza que ahora tienes nació de aquello que temías. Nietzsche lo llamaba la gran salud, la que no evita las caídas, sino que las utiliza. Y tú estás en ese proceso. Estás volviéndote dueño de tu historia. Ya no pides que la vida sea fácil, sino que tenga sentido. Y ese sentido lo construyes tú, con cada paso consciente hacia adelante. Paso 3. Renacer y amar desde la libertad. Llega un momento en que el dolor deja de doler. No porque se haya ido, sino porque lo has comprendido. Ya no lo resistes, lo integras. Ya no es herida, es parte de tu piel. Así comienza el renacer. En el instante en que dejas de luchar contra lo que fue. Nietzsche decía, el hombre debe ser superado. Y ese hombre eres tú, superando la versión que dependía del amor para sentirse vivo. Superar no es olvidar al otro, sino sobrepasar la necesidad de que exista para completarte. Porque la plenitud no se busca en brazos ajenos, sino en la raíz del propio ser. El renacer empieza cuando comprendes que no has perdido nada esencial. El amor no muere,
Solo cambia de dirección. Deja de apuntar hacia afuera y comienza a florecer dentro de ti. El mismo fuego que antes consumía ahora ilumina. El mismo deseo que antes dolía ahora inspira. Debemos convertirnos en quienes somos, escribió Nietzsche. Y amar desde la libertad es precisamente eso, ser sin miedo a la soledad. Porque quien teme estar solo, nunca amará verdaderamente. El amor libre no ata, acompaña, no exige, comparte. No llena vacíos, celebra abundancia. Aprendes que no se trata de poseer, sino de coincidir, que nadie te pertenece, y tú no perteneces a nadie. Que amar no es un contrato, sino un acto creativo. El amor deja de ser refugio para volverse expansión. Ya no pides que te amen para sanar. Amas porque ya has sanado. Nietzsche creía que solo los espíritus fuertes pueden amar sin depender, porque solo ellos han aprendido a sostenerse a sí mismos. El amor, entonces, deja de ser necesidad y se convierte en elección. Eliges amar porque la vida es más hermosa compartida, no porque sea imposible solo. Y ese es el signo del alma madura. Renacer no es regresar a quien eras antes del dolor. Es convertirte en alguien nuevo gracias a él. El sufrimiento fue tu maestro, pero ya no es tu guía. Lo honras, pero no lo habitas. Nietzsche escribió: el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Ahora tu porqué eres tú. Tu propósito ya no depende de ser amado, sino de amar lo que haces, lo que eres, lo que vives. Has aprendido a caminar sin miedo al vacío, porque descubriste que el vacío también tiene su música, que la soledad, cuando se acepta, canta. Empiezas a sentir una calma nueva, profunda, limpia. Ya no te duele el recuerdo, te inspira. Ya no temes volver a amar, pero ya no lo necesitas. Has trascendido el ciclo del apego. Y en ese estado, el amor regresa, pero distinto. Ya no es deseo ciego, es elección consciente. Ya no es sacrificio, es expansión. Ya no busca completarte sino compartirse. Nietzsche decía: ama tu destino. Y tú lo haces. Amas tu historia, incluso sus rupturas, porque todas te trajeron aquí. Quien renace no busca olvidar, busca comprender. Porque lo comprendido ya no hiere, enseña. Lo que antes llamabas pérdida, ahora reconoces como transformación. El amor, visto desde la libertad, ya no se mide en duración, sino en verdad. Si fue genuino, fue suficiente, aunque no fuera eterno. Nietzsche creía que el amor, cuando se vuelve arte, deja de doler. Y tú estás convirtiendo tu experiencia en arte. El arte de ser tú mismo. El arte de mirar la vida sin resentimiento. El arte de amar sin esperar retorno. Porque lo que das desde la plenitud nunca se pierde. Has aprendido que amar no es salvar, es inspirar. Que no es controlar, es acompañar. Que no es pedir, es ofrecer. Que no es necesitar, es fluir. El alma libre no teme al adiós, porque sabe que todo lo que llega tiene su ciclo. Nietzsche decía que el amor verdadero es el hijo de la libertad espiritual. Y por eso, cuando ya no amas por miedo, comienzas a amar de verdad. El amor se vuelve una fuerza creadora, no un refugio emocional. Se convierte en expresión de vida, no en búsqueda de consuelo. Y esa es la forma más alta de amor. Renacer es volver al mundo con los ojos nuevos. Mirar la belleza cotidiana sin buscar a nadie en ella. Sentir gratitud por haber amado, aunque doliera. Porque ese amor te enseñó lo que ninguna teoría podía. Que la fragilidad también puede ser fuente de poder. Nietzsche habló de la danza como símbolo del espíritu libre. Y tú ahora danzas, no porque todo esté bien, sino porque has hecho las paces con el caos. Ya no luchas contra la vida, la afirmas. Ya no temes el sufrimiento, lo comprendes. Ya no huyes del amor, lo abrazas sin cadenas. Amar desde la libertad es no querer poseer. Es saber que puedes vivir sin, pero eliges con. Es entender que cada encuentro humano es una oportunidad, no una obligación. Que cada historia tiene su belleza, incluso si termina. Nietzsche escribió: el alma libre desprecia lo fácil,
Y el amor libre también. No busca comodidad, busca verdad. Por eso ahora eliges relaciones que te eleven, no que te sostengan. Prefieres compartir la soledad que llenar el vacío. El amor ya no te asusta, porque no esperas que te salve. Sabes que ya estás completo. Renacer no significa olvidar lo vivido, sino agradecerlo. Significa mirar atrás sin dolor, sabiendo que cada capítulo tenía un propósito. Que incluso el enamoramiento más tormentoso fue un maestro disfrazado. Porque sin esa experiencia, no habrías descubierto tu fuerza, tu calma, tu libertad. Nietzsche diría que el alma fuerte ama su destino con todos sus contrastes. Y tú, al fin, lo haces. Ya no hay rencor, ni vacío, ni necesidad. Solo gratitud por haber sentido tanto. Por haberte atrevido a amar, caer y resurgir. Por haberte convertido, finalmente, en alguien que ama desde la libertad. Todo lo que comienza con amor termina con transformación. Nadie sale del enamoramiento siendo el mismo que entró. Lo que alguna vez dolió se convierte en sabiduría, y lo que una vez te rompió, ahora te construye en silencio. Nietzsche escribió: debemos tener caos dentro de nosotros para dar a luz una estrella danzante. Y tú lo hiciste, aceptaste el caos, atravesaste la noche, y hoy esa estrella brilla en tu interior. Ya no necesitas del otro para sentirte vivo, porque has aprendido a vivir desde ti. Has descubierto que el amor verdadero no esclaviza, libera, que no se basa en posesión, sino en elección. El enamoramiento fue solo la superficie, el amor propio, la profundidad. Y en esa profundidad nace una calma nueva, una forma distinta de mirar el mundo, sin urgencia, sin vacío. Nietzsche decía: amor fati, ama tu destino. Y eso haces cuando aceptas tu historia sin negarla, cuando bendices incluso las heridas que te hicieron crecer. Porque el amor no se mide en permanencia, sino en transformación, y tú has sido transformado, no por quien te amó, sino por lo que aprendiste al perderlo. Has renacido desde el fuego del desapego, convertido en tu propia fuente de luz. Ahora ya no buscas mitades. Eres totalidad que camina con serenidad y propósito. Has entendido que no necesitas encontrar el amor para completarte. Lo necesitas solo para expresarlo. Y esa es la enseñanza final, que amar, incluso después del dolor, sigue siendo la más alta forma de afirmación de la vida. Porque quien ama sin depender, quien sufre sin rendirse, quien renace sin rencor, ya ha comprendido el sentido más profundo de existir. Nietzsche diría que en ti ha nacido el espíritu libre, aquel que sabe que todo final no es una pérdida, sino una nueva creación. Suscríbete y deja tu like para más contenidos de filosofía y poder interior, reflexiones que transforman el dolor en conciencia.